Me llamo Marcus y tengo 23 años. Trabajo como paisajista en Seattle, Washington, y me paso el día podando setos, plantando flores de temporada y cuidando los extensos jardines de gente que tiene más dinero del que sabe qué hacer con él. No es un trabajo glamuroso. Tengo las manos llenas de callos, mis botas están siempre cubiertas de barro. Y suelo estar agotado cuando salgo del trabajo, pero me permite pagar las facturas y seguir adelante. Es todo lo que puedo pedir en estos momentos. Vivo en una pequeña cabaña desgastada por el tiempo a las afueras de la ciudad, escondida en una calle tranquila donde las casas están lo suficientemente separadas como para que puedas fingir que estás solo en el mundo si quieres. El lugar pertenecía a mis abuelos y me lo dejaron en herencia después de que murieran en un accidente de barco hace 7 años. Tenía 16 años cuando ocurrió, apenas la edad suficiente para asimilar la pérdida, y mucho menos para asumir la responsabilidad de una casa. Pero mis padres ya habían fallecido cuando yo tenía 12 años. Mi madre de cáncer y mi padre de un infarto 2 años después, así que mis abuelos eran todo lo que me quedaba. Cuando fallecieron, heredé la cabaña, y desde entonces he estado aquí, tratando de hacerla sentir como mi hogar, en lugar de solo una estructura llena de recuerdos de los que no puedo escapar. La cabaña no es muy bonita. La pintura blanca se está descascarillando en largas tiras. El porche delantero se hunde en el centro y el techo gotea cuando llueve con fuerza. Hay un pequeño cobertizo en la parte trasera donde guardo mis herramientas y trabajo en mi proyecto. Una camioneta Ford de 1976 que no ha funcionado en unos 5 años. La compré en Craigslist por $500, pensando que la tendría en funcionamiento en unos meses. Eso fue hace 3 años. Ahora está ahí, con el motor medio desmontado, como un monumento a mi ambición y mi falta de constancia. Pero sigo adelante. Paso las tardes allí, con la radio poniendo viejos clásicos del rock. En cierto modo, perderme en el trabajo es meditativo. Cuando estoy bajo el capó, luchando con un tornillo rebelde o tratando de averiguar por qué la línea de combustible no sella correctamente. No pienso en la casa vacía ni en el hecho de que estoy solo. Simplemente estoy allí, presente, concentrado. La mayoría de mis días se confunden en un ritmo predecible. Me levanto alrededor de las 6, me pongo mis vaqueros de trabajo y una camisa de franela, tomo un desayuno rápido, normalmente cereales o una barrita de muesli, y me dirijo al lugar de trabajo que me hayan asignado ese día. La empresa para la que trabajo se encarga de una docena de propiedades en los alrededores de Seattle, desde modestas casas suburbanas hasta fincas que podrían servir como hoteles. Paso 8 o 9 horas cortando el césped, quitando malas hierbas, poniendo mantillo, lo que sea necesario. Luego vuelvo a casa para cenar algo calentado en el microondas y escuchar el murmullo de la radio en el cobertizo. Y así todos los días. No es una mala vida. Exacto. Solo es tranquila, a veces demasiado tranquila. El tipo de tranquilidad que te hace hiperconsciente de tu propia respiración, de tus propios pensamientos. La forma en que la casa cruje y se asienta por la noche, como si intentara recordarte que eres el único que está allí. No tengo muchos amigos. Tuve una novia en el instituto, pero la relación se esfumó después de la graduación, cuando ella se fue a la universidad y yo me quedé para ocuparme de la casa de campo y de la finca de mis abuelos. Intentamos mantener una relación a distancia durante unos meses, pero no funcionó. Ella conoció a otra persona, alguien con un futuro más prometedor que el mío, y eso fue todo. No la culpo. En aquel entonces yo no era precisamente el novio ideal. Estaba de duelo, sin dinero, y atrapado en una casa que parecía más una tumba que un hogar. Desde entonces me he mantenido al margen. Es más fácil así, menos complicado, con menos riesgo de salir herido. Aquella noche de diciembre comenzó como cualquier otra. Hacía frío, ese frío húmedo y cortante tan característico de Seattle, y desde el atardecer caía un aguanieve constante que golpeaba el techo del cobertizo como miles de pequeños dedos. Yo estaba allí fuera trabajando en la camioneta, tratando de aflojar un tornillo del carburador que se había oxidado y se había atascado.
La única bombilla del techo parpadeaba de vez en cuando, proyectando sombras erráticas sobre el banco de trabajo, y la radio ponía una canción de Springsteen que había escuchado 1 millón de veces. Era casi medianoche cuando lo oí. Un golpe suave y vacilante en la puerta trasera. Me quedé paralizado, con la llave inglesa aún en la mano. Nadie viene a mi casa. No recibo visitas. No tengo amigos que vengan sin avisar. Y los repartos siempre llegan a la puerta principal. Por un segundo, pensé que lo había imaginado, pero entonces volvió a ocurrir, esta vez un poco más fuerte, más insistente. Dejé la llave inglesa, me limpié las manos grasientas con un trapo y me dirigí hacia la casa, con mis botas crujiendo en el camino de grava. Cuando abrí la puerta trasera, me encontré con una mujer de pie allí y parecía que hubiera pasado por un infierno. Tendría unos 40 años, con el pelo oscuro que le caía en mechones húmedos y enredados alrededor de la cara. Su abrigo, de aspecto caro, del tipo de lana a medida que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, estaba empapado y manchado de barro. Tenía los ojos muy abiertos, de color avellana y llenos de algo crudo y desesperado. Quizá miedo, o agotamiento, o ambas cosas. No llevaba bolso, ni paraguas, nada. Solo estaba allí temblando de frío. «Lo siento mucho», dijo con voz temblorosa, pero decidida, como si se estuviera obligando a mantener la compostura. «Sé que es extraño aparecer así, pero, por favor, ¿puedo entrar? Mi coche se ha averiado a 1,5 kilómetros de aquí y mi teléfono está descargado. No sabía a dónde más ir. Me quedé allí un momento tratando de procesar la situación. No parecía peligrosa, pero no soy el tipo de persona que invita a extraños a entrar en su casa, y menos a medianoche. Sin embargo, había algo en ella. La forma en que estaba allí, empapada y temblando, la forma en que sus ojos se clavaban en los míos como si me suplicara en silencio que no la rechazara, hacía imposible decir que no. «Sí, está bien», dije apartándome. «Kumin, estás helada». Ella asintió con la cabeza, y una pequeña sonrisa de alivio se dibujó en su rostro, mientras pasaba a mi lado para entrar en la calidez de la casa. La puerta trasera daba directamente a la cocina, y pude ver cómo lo observaba todo. Las encimeras desconchadas, las sillas desiguales alrededor de la pequeña mesa, la pila de correos sin abrir que llevaba semanas ignorando. Parecía fuera de lugar aquí, como una obra de arte colgada en una tienda de segunda mano. «Gracias», dijo, abrazándose a sí misma. «Soy Jana Marcus», respondí, cogiendo una toalla limpia del armario de la ropa blanca y dándosela. «Toma, sécate. Te prepararé un té o algo. ¿Quieres sentarte?» Cogió la toalla con gratitud y se dirigió a la pequeña sala de estar. Se dejó caer en el viejo sofá con un suspiro que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Llené la tetera y la puse en el fogón. Luego rebusqué en el armario hasta que encontré una caja de té de manzanilla que probablemente llevaba allí años. Mientras se calentaba el agua, la miré. Se estaba frotando el pelo con la toalla, con las manos ligeramente temblorosas, y me di cuenta por primera vez de que no llevaba anillo de boda, o más bien, había una tenue marca de bronceado donde lo había tenido. Así que dije, apoyándome en la encimera, «¿Problemas con el coche?» Ella asintió con la cabeza, bajando la mirada al suelo. «Sí. Volvía de mi casa del lago y, no sé, todo se estropeó. El motor empezó a hacer un ruido horrible y luego se apagó. Me detuve, pero no conseguí que volviera a arrancar. Y entonces se me agotó el móvil y me di cuenta de que estaba en medio de la nada. Hizo una pausa y se le quebró un poco la voz. Siento haber irrumpido así. Vi que tenías la luz encendida y no sabía qué más hacer. No te disculpes, le dije, mientras vertía el agua caliente en una taza y echaba una bolsita de té. Hiciste lo correcto. No es seguro estar ahí fuera a estas horas, especialmente con este tiempo. Le entregué la taza y ella la agarró con ambas manos, como si fuera un salvavidas. «Gracias», repitió, mirándome a los ojos. «No sabes lo mucho que significa esto para mí». Nos quedamos sentadas en silencio durante un momento. El único sonido era el leve silbido del radiador en la esquina. No sabía qué decir. No sabía cómo entablar una conversación trivial
con una desconocida que se había presentado en mi puerta en mitad de la noche. Pero ella parecía contenta con solo sentarse allí calentándose. Y a mí me parecía bien. Al cabo de un rato, volvió a hablar, ahora con voz más suave. Vivo al otro lado de la ciudad, en una de las urbanizaciones cerradas cerca de Bellevue. Mi marido, bueno, mi futuro exmarido, supongo, me llamó mientras conducía. Nos peleamos y me enfadé tanto que tuve que parar el coche. Fue entonces cuando se averió. Se rió. Un sonido amargo. Qué oportuno, ¿verdad? Suena duro, dije. No sabía qué más decir. Lo es, admitió ella. Pero, sinceramente, ahora mismo solo estoy agradecida de estar en un lugar cálido y seguro. Así que gracias, Marcus. ¿En serio? Asentí con la cabeza, sintiéndome incómodo ante el peso de su gratitud. Puedes quedarte aquí esta noche. Tengo una habitación de invitados. No es gran cosa, pero tiene una cama. Por la mañana te ayudaré a resolver el problema del coche. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y por un segundo pensé que iba a llorar, pero parpadeó y asintió. Gracias. No sabía a dónde más ir. Cuando le mostré la habitación de invitados y le di las buenas noches, su voz me detuvo en la puerta. Marcus, dijo en voz baja, me alegro de haber llamado a tu puerta. No supe qué responder, así que solo asentí y la dejé allí, cerrando la puerta suavemente tras de mí. Mientras yacía en la cama esa noche, escuchando la lluvia golpear la ventana, no podía quitarme de la cabeza la imagen de ella de pie en mi puerta, desesperada, vulnerable y completamente fuera de lugar en mi pequeño y destrozado mundo. A la mañana siguiente me desperté con la pálida luz invernal filtrándose a través de las persianas y el aroma del café recién hecho en la cocina. Por un momento pensé que lo había soñado todo. Los golpes en la puerta, la mujer con los ojos angustiados, todo. Pero entonces oí movimiento abajo, el suave tintineo de una taza al posarse sobre la encimera, y supe que era real. Me puse una camisa limpia y bajé para encontrar a Diana de pie en mi cocina, con un aspecto casi surrealista a la luz de la mañana. Se había quitado el abrigo embarrado y llevaba lo que parecía un jersey de repuesto que debía de haber encontrado en el armario de la habitación de invitados. Uno de los viejos cardigans de mi abuela. Le quedaba grande, pero de alguna manera le sentaba bien, de modo que parecía menos la mujer elegante de la noche anterior y más alguien que pertenecía a ese lugar. Tenía el pelo todavía húmedo, pero peinado hacia atrás, y se había lavado el barro de la cara. Parecía cansada, pero más serena, como si hubiera tenido tiempo de recomponerse. «Buenos días», dijo con una pequeña sonrisa. «Espero que no te importe. Encontré el café y me serví uno. Pensé que era lo menos que podía hacer». «No, no pasa nada», dije, sirviéndome una taza. «¿Has dormido bien?» «Mejor que en semanas, la verdad». Se apoyó en la encimera, rodeando la taza con las manos. Esa habitación de invitados es acogedora. Me sentí segura. Nos quedamos allí de pie, en un cómodo silencio, bebiendo nuestro café. La cocina estaba en silencio, salvo por el zumbido del viejo frigorífico y el goteo ocasional del grifo que tenía pensado arreglar. Debería haber sido incómodo. Dos desconocidos compartiendo un café en una cocina pequeña. Pero no lo fue. Resultaba extrañamente natural, como si lo hubiéramos hecho cientos de veces antes. «Llamé a una grúa», dijo ella al cabo de un rato. «Van a recoger mi coche esta mañana y lo llevarán al taller. Espero que no te importe. He utilizado tu dirección como punto de referencia». «No pasa nada», le dije. «¿Necesitas que te lleve a algún sitio después?» Ella dudó, removiendo distraídamente su café. «Probablemente debería irme a casa, pero, sinceramente, no tengo prisa. Mi marido, Richard, probablemente siga enfadado y yo aún no estoy preparada para enfrentarme a él». Me miró con sus ojos color avellana inquisitivos. «¿Te parece bien si me quedo un poco más?» «Solo durante la mañana». «Sí, claro», le dije, sorprendida por lo sincera que sonaba. «Quédate todo el tiempo que necesites». Acabamos sentadas en la pequeña mesa de la cocina, comiendo tostadas y huevos revueltos. Preparé algo con lo poco que tenía en la nevera. Diana comía despacio, metódicamente, como si saboreara cada bocado.
Le pregunté por ella y se abrió de una manera que me pareció inesperada y profundamente personal. Me contó que llevaba 22 años casada con Richard Chun. Él era un multimillonario del sector tecnológico, uno de esos nombres que aparecen en los artículos de Forbes y en las revistas de negocios. Se habían conocido cuando eran jóvenes. Ella era estudiante de arte. Él era fundador de una startup. Y durante un tiempo todo había ido bien, pero a medida que su empresa crecía, también lo hacía su necesidad de control. Él dictaba dónde vivían, a quién podía ver ella, qué podía hacer. No es violento, dijo en voz baja, mirando fijamente su taza. Pero es asfixiante. Todo tiene que ser a su manera. Dejé de ser Diana hace años. Me convertí en la esposa de Richard Chen, y eso es todo lo que se me permitía hacer. Suena horrible, dije, y lo decía en serio. Ella asintió con los ojos brillantes. Es nuestro hijo, Jake. Tiene tu edad, 23 años. Está estudiando un posgrado en California en ciencias ambientales. Es lo único bueno que salió de ese matrimonio. Pero ni siquiera él sabe lo mal que se han puesto las cosas. Se lo he ocultado porque no quería que se preocupara. ¿Por qué ahora?, le pregunté con delicadeza. ¿Por qué te fuiste anoche? Respiró temblorosamente. Porque ya no podía más. Richard y yo tuvimos una pelea ayer por la tarde. Quería que cancelara una exposición fotográfica que estaba preparando. Solo algo pequeño en una galería local. Nada importante, pero era mío, ya sabes, algo que estaba haciendo por mí misma. Y él dijo que era vergonzoso que su mujer se dedicara a jugar a ser artista, porque eso le hacía quedar mal. Así es como lo llamó, jugar. Se le quebró la voz y se secó los ojos con enfado. Es que no podía quedarme allí ni un segundo más. Así que me metí en el coche y me fui. Ni siquiera tenía un plan, simplemente conduje. No supe qué decir, así que me incliné sobre la mesa y le apreté la mano. Ella me apretó la mano a su vez, agarrándose a mí como si fuera lo único sólido en su mundo. Después del desayuno, le ofrecí enseñarle el cobertizo, pensando que quizá eso la distraería. Me siguió hasta la parte trasera, pisando con cuidado sobre el terreno irregular. Y cuando abrí la puerta, soltó una pequeña risa. Vaya, dijo, mirando a su alrededor el espacio abarrotado. Herramientas colgadas en tableros perforados, la camioneta desmontada en el centro, trapos manchados de aceite esparcidos por todas partes. Esto es muy tú. ¿Qué quieres decir con eso? Entramos en una rutina. Ella se sentaba en un viejo taburete en el cobertizo, observándome trabajar en la camioneta, haciéndome preguntas sobre carburadores y bombas de combustible. Una tarde le enseñé a cambiar una rueda, riéndome cuando se manchó la mejilla de grasa y soltó un taco. Por las noches cocinábamos juntos, comidas sencillas, nada sofisticado, y ella me contaba historias sobre Jake, sobre la vida que tenía antes de que los miles de millones de Richard lo convirtieran todo en algo frío y transaccional. Una noche, trajo su cámara y tomó fotos de la cabaña, el cobertizo, la camioneta. Este lugar tiene carácter, dijo, encuadrando una foto de la pintura descascarada del porche. Se siente vivo. Se está cayendo a pedazos, le respondí. Es lo mismo, dijo con una sonrisa. Poco a poco, la cabaña empezó a parecerme diferente, menos vacía. Su risa llenaba los espacios que habían estado en silencio durante tanto tiempo, y me encontré esperando con ilusión sus visitas, contando las horas que faltaban para oírla llamar a la puerta. Ella trajo luz a mi mundo. Y creo que yo también aporté algo al suyo. Quizás libertad o simplemente un lugar donde pudiera respirar. Una noche, estábamos sentados en el porche, compartiendo una botella de vino que ella había traído, viendo cómo llovía a cántaros en el jardín. Se volvió hacia mí con expresión seria. Marcus, dijo en voz baja, tengo que decirte algo. De acuerdo, respondí con un nudo en el pecho. Estar aquí contigo es la primera vez en años que me siento yo misma. No como la esposa de Richard, ni como la madre de Jake, solo como Diana. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Sé que esto es complicado. Sé que técnicamente sigo casada y que te doblo en edad,
y que probablemente todo esto sea un desastre. Pero ya no puedo seguir fingiendo. Me importas más de lo que debería. Mi corazón latía con fuerza mientras dejaba mi copa sobre la mesa. Dana, no tienes que decir nada, me interrumpió. Solo necesitaba que lo supieras, pero sí tenía algo que decir. Yo también me preocupo por ti, admití con voz ronca. He intentado no hacerlo, pero lo hago. Haces que este lugar vuelva a ser mi hogar. Ella sonrió con lágrimas brillando en sus ojos y apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos allí sentados, en la quietud empapada por la lluvia, abrazándonos como si ambos tuviéramos miedo de soltarnos. Esa noche, todo cambió. No hablamos del futuro ni hicimos promesas que no podríamos cumplir. Simplemente existíamos juntos en la calidez de la cabaña, con el silencioso entendimiento de que, fuera lo que fuera, era importante. Las semanas siguientes fueron como vivir en un sueño del que temía despertar. Diana se convirtió en una presencia constante en mi vida. Sus visitas se alargaban de horas a días enteros, y finalmente, a noches, cuando le enviaba a Richard algún mensaje con una excusa para quedarse con una amiga. Ambos sabíamos que estábamos cruzando líneas que no se podían volver atrás, pero ninguno de los dos parecía capaz de detenerse. La cabaña se transformó a nuestro alrededor. Sus libros de fotografía apilados en la mesa de centro, su ropa de repuesto colgada en mi armario, su cepillo de dientes junto al mío en el baño. Era doméstico, íntimo y aterrador, todo al mismo tiempo. Pasábamos las mañanas enredados en mi cama, hablando de todo y de nada. Ella me contaba sus sueños de abrir su propia galería algún día, y yo le contaba mi fantasía de montar un taller de restauración, arreglando coches clásicos para gente que realmente los apreciara. En esos momentos de tranquilidad, con la luz del sol entrando por las persianas y su cabeza descansando sobre mi pecho, el resto del mundo parecía increíblemente lejano. Richard, los miles de millones, la diferencia de edad, nada de eso importaba cuando estábamos solos. Pero la realidad tiene una forma de volver a colarse por más que intentes mantenerla a raya. Fue un jueves por la tarde a finales de enero cuando todo llegó a su punto álgido. El cielo estaba cubierto de nubes, amenazando con llover, pero sin llegar a hacerlo, y yo me había tomado la tarde libre en el trabajo para ayudar a Diana a preparar su exposición fotográfica. Se celebraba ese fin de semana en una pequeña galería del distrito universitario, y ella estaba muy nerviosa al respecto. Habíamos pasado horas en la cabaña la noche anterior, revisando sus copias, ayudándola a decidir cuáles exhibir. Había elegido 20 imágenes, paisajes melancólicos de Seattle, fotografías espontáneas de la calle y algunas fotos que había tomado en mi propiedad. Había una del cobertizo al atardecer, con una sola bombilla en el interior, que proyectaba un cálido resplandor a través de la puerta, que me partía el corazón cada vez que la miraba. Estábamos en la galería colgando las últimas fotos cuando sonó el teléfono de Diana. Miró la pantalla y se puso pálida. «Es Richard», dijo en voz baja, con las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía el teléfono. «No tienes por qué contestar», le dije, acercándome a ella. Pero lo hizo. Siempre lo hacía. «Hola». Su voz era firme, controlada, el mismo tono que había oído cuando hablaba de su matrimonio. Distante, como si estuviera leyendo un guión. «Sí, estoy en la galería». «No, te lo dije hace semanas, Richard. Ya hemos hablado de esto». Observé cómo cambiaba su rostro mientras él hablaba. Vi cómo se le tensaba la mandíbula y se le endurecían los ojos. Fuera lo que él le estaba diciendo, no era nada bueno. «No es justo», dijo ella, alzando ligeramente la voz. «Jake es adulto. No puedes simplemente...» «No, no voy a seguir con esto». Hizo una pausa, escuchó, y luego su rostro se desmoronó. «Me estás amenazando. Después de todo, vas a amenazarme». Me acerqué, queriendo ayudar, pero sin saber cómo. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y vi que algo se rompía en su expresión. «Quiero el divorcio», dijo al teléfono, con la voz temblorosa pero firme. «Se acabó, Richard. Voy a presentar los papeles la semana que viene porque no soy feliz. Porque no he sido feliz en años.
porque prefiero no tener nada antes que pasar un día más en esa prisión que llamas matrimonio. Hubo un largo silencio mientras ella escuchaba su respuesta. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Fina, quédate con todo. No me importa. Terminó la llamada y se quedó allí, con el teléfono apretado en la mano, temblando por todo el cuerpo. Diana, le dije suavemente, acercándome a ella. Se volvió hacia mí y de repente estaba en mis brazos, sollozando contra mi pecho. La abracé con fuerza, sintiendo cómo sus lágrimas empapaban mi camisa, y le susurré que todo iría bien, aunque no tenía ni idea de si sería así. Él lo sabe, dijo cuando por fin pudo hablar. Contrató a alguien para que me siguiera. Sabe lo tuyo, lo nuestro. Dijo que me iba a destruir. Quítame a Jake de alguna manera. Asegúrate de que me quede sin nada. No puede hacer eso, le dije, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Hombres como Richard Chun tenían un poder que ni siquiera podía imaginar. Puede intentarlo, dijo, apartándose para mirarme. Tenía el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos, pero ahora había algo feroz en su expresión. Pero lo decía en serio. He terminado. Voy a pedir el divorcio y pase lo que pase, pasará. No puedo seguir viviendo así. Y Marcus, no lo haré. Terminamos de montar la exposición en silencio, ambos procesando lo que acababa de pasar. Cuando terminamos, volvimos a la cabaña y nos abrazamos en el sofá, sin hablar, sin hacer planes, simplemente estando juntos en silencio. Esa noche, Diana me contó todo sobre cómo Richard se había vuelto cada vez más controlador a lo largo de los años, vigilando sus cuentas bancarias, su teléfono, sus movimientos, sobre cómo la había aislado de sus amigos, convenciéndola de que nadie más la querría, de que tenía suerte de tenerlo a él, sobre cómo ella había empezado a creerlo hasta que llamó a mi puerta aquella noche de diciembre y recordó lo que se sentía al ser vista como una persona en lugar de como una posesión. Debería haberme ido hace años, dijo con voz ronca, pero tenía miedo, miedo de estar sola, miedo de perder a Jake, miedo de lo que pensaría la gente. Pero ahora me miró con sus intensos ojos color avellana. Ahora tengo más miedo de perderme a mí misma, de perder esto, de perderte a ti. No vas a perderme, le dije, con toda mi convicción. Pase lo que pase, aquí estaré. Entonces me besó, desesperada y hambrienta, como si intentara demostrarse a sí misma que aquello era real, que yo era real. Aquella noche hicimos el amor con una urgencia que nunca antes habíamos sentido. Ambos nos aferramos el uno al otro como si fuera el fin del mundo, y eso fuera lo único que nos quedaba. Los días siguientes fueron una nebulosa. Diana trasladó la mayor parte de sus cosas a la casa de campo, alegando que necesitaba alejarse de Richard mientras comenzaba el proceso de divorcio. Su abogada, una mujer perspicaz llamada Jennifer, especializada en divorcios de alto perfil, le advirtió que Richard lucharía sucio, que intentaría arrastrarla por el barro, hacerla parecer inestable o incapaz. Pero Diana estaba decidida. Prefería perderlo todo antes que volver. La exposición fotográfica se inauguró ese sábado y a pesar de todo fue preciosa. Diana estaba en la galería, rodeada de su obra, hablando con desconocidos sobre su proceso, su visión, y yo la observaba desde un rincón, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y miedo. Era su momento, su oportunidad de volver a ser Diana, y me aterrorizaba que Richard encontrara alguna forma de arruinarlo. No apareció por la galería, pero su presencia se notaba de todos modos. A mitad de la inauguración, Diana recibió un mensaje de Jake. Los abogados de Richard se habían puesto en contacto con su hijo para pedirle que testificara sobre el comportamiento errático de su madre y su abandono de las responsabilidades familiares. Jake se había negado, les había mandado al infierno y había llamado inmediatamente a su madre para decirle que estaba de su lado. Diana lloró cuando leyó su mensaje, invadida por el alivio y la gratitud. Pero el alivio duró poco. El lunes por la mañana, días después de su enfrentamiento con Richard, Diana recibió una llamada de Jennifer. Richard le ofrecía un acuerdo,
una suma global de $2 millones, significativamente menos de lo que le correspondía según la ley del estado de Washington, a cambio de un divorcio rápido y discreto. Si se negaba, él alargaría el proceso durante años, bloquearía todos sus activos en litigios y se aseguraría de que ella gastara hasta el último centavo en honorarios legales. Está intentando doblegarme, dijo Diana mientras nos sentábamos a la mesa de la cocina, con la oferta de acuerdo extendida ante nosotros. Sabe que no tengo dinero para luchar contra él durante años. Apuesta a que aceptaré el acuerdo y desapareceré. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Ella me miró, con los ojos cansados pero decididos. Quiero luchar, pero tengo miedo, Marcus. ¿Y si pierdo? ¿Y si me quedo sin nada? Entonces te quedarás sin nada, dije, tomándole la mano. Pero seguirás teniendo tu integridad, seguirás teniendo tu libertad y me tendrás a mí, por lo que eso valga. Ella me apretó la mano con lágrimas corriéndole por el rostro. Vale todo. Esa noche, estábamos acostados en la cama cuando ella se volvió hacia mí, con la voz apenas por encima de un susurro. Por favor, no te vayas, dijo en voz baja, con los ojos fijos en los míos en la oscuridad. Sé que esto es un desastre, y sé que te estoy pidiendo demasiado. Pero por favor, no me dejes. Estoy aquí, le dije, acercándola a mí. Estoy aquí, Diana. No voy a ir a ninguna parte. Ella enterró la cara en mi pecho y lloró, y yo la abracé hasta que se durmió, con la respiración finalmente tranquila. Pero yo me quedé despierto durante horas, mirando al techo, preguntándome cómo habíamos llegado hasta allí y dónde acabaríamos. Lo único que sabía era que lo que había dicho iba en serio. No me iba a marchar, ni ahora ni nunca. A la mañana siguiente, Diana llamó a Jennifer y le dijo que rechazara el acuerdo. Iba a luchar sin importar lo que le costara. Y mientras la veía hacer esa llamada, sentada en la mesa de mi cocina, con el viejo cardigan de mi abuela, me di cuenta de que nunca había admirado tanto a nadie en toda mi vida. Pero también sabía que lo más difícil acababa de empezar. Las semanas siguientes nos pusieron a prueba de formas que nunca hubiera imaginado. Richard no se tomó bien el rechazo de Diana a su acuerdo. Respondió con toda la fuerza de sus recursos, lanzando una campaña de desprestigio que pintaba a Diana como una cazafortunas inestable que había abandonado a su familia por un hombre más joven. Aparecieron artículos en las columnas de chismes locales, cuidadosamente redactados para evitar mentiras, pero dañinos de todos modos. El teléfono de Diana sonaba constantemente con periodistas que pedían comentarios, antiguos amigos que llamaban para preguntar si los rumores eran ciertos, y los abogados de Richard que presentaban una moción tras otra para retrasar el proceso y agotar sus recursos. A pesar de todo, Diana mantuvo la cabeza alta. Se mudó oficialmente a la casa de campo y le dijo a Richard que no volvería a la mansión Bellevue bajo ninguna circunstancia. Su abogado le aconsejó que no lo hiciera, diciendo que la hacía parecer como si hubiera abandonado el hogar conyugal. Pero a Diana ya no le importaba. Esa casa nunca fue mi hogar. Me lo dijo una noche mientras pintábamos juntos la habitación de invitados, su elección para hacer que el espacio fuera verdaderamente suyo. Jake vino a visitarnos 2 semanas después de que Diana rechazara el acuerdo. Me ponía nervioso conocerlo. Me preocupaba que me viera como la razón por la que el matrimonio de sus padres se había roto. Pero me sorprendió. Era alto, rubio, con los ojos de su madre y una intensidad tranquila que me recordaba a Diana. Nos dimos la mano en la entrada y me miró durante un largo momento antes de hablar. «Tú eres el paisajista», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondí, sin saber muy bien a dónde quería llegar. Asintió lentamente. «Mamá habla de ti constantemente. Dice que le salvaste la vida». Hizo una pausa, moviendo la mandíbula. «Mi padre no es mala persona, pero no es un buen marido. Lo sé desde hace años. Me alegro de que ella se marchara y de que tuviera un lugar a donde ir. Pasamos ese fin de semana juntos, los tres, y vi a Diana cobrar vida como nunca antes la había visto. Se reía con libertad, cocinaba platos elaborados en mi pequeña cocina, nos llevó a Jake y a mí al cobertizo para enseñarle los progresos que habíamos hecho con la camioneta. Jake incluso me ayudó a instalar un radiador nuevo.
y Diana nos hizo fotos mientras trabajábamos, disparando su cámara sin parar para documentar la extraña nueva familia que estábamos construyendo. «Esto está bien, mamá», dijo Jake el domingo antes de marcharse. La abrazó con fuerza en el porche y yo les dejé espacio, observándolos desde la ventana de la cocina. «Te lo mereces, no dejes que papá te lo quite». Pero Richard fue implacable. En marzo solicitó el control total de los bienes compartidos, alegando que Diana no estaba en condiciones mentales para tomar decisiones financieras. Presentó pruebas de su comportamiento errático. El viaje nocturno que terminó en mi casa de campo, su repentina decisión de dedicarse a la fotografía, su convivencia con un hombre que le doblaba la edad. Sus abogados pintaron el retrato de una mujer en crisis, que tomaba decisiones impulsivas que demostraban que no se podía confiar en ella. La declaración de Diana estaba prevista para un viernes a principios de abril. Estaba aterrorizada, convencida de que diría algo incorrecto y de que los abogados de Richard tergiversarían sus palabras. Me tomé el día libre en el trabajo para llevarla a la oficina del abogado en el centro de Seattle y me senté en la sala de espera durante 6 horas mientras la interrogaban. Cuando finalmente salió, parecía agotada, con el rostro pálido y demacrado. «¿Cómo ha ido?», le pregunté mientras caminábamos hacia la camioneta. «Les dije la verdad», respondió en voz baja, «que era infeliz, que Richard controlaba todos los aspectos de mi vida, que me fui porque ya no podía respirar. Les hablé de ti, de cómo me tratabas como a una persona en lugar de como a un trofeo». Me miró con los ojos llorosos. No sé si fue suficiente. Condujimos a casa en silencio. Y esa noche, Diana apenas habló. Hizo lo que tenía que hacer, cenó, se duchó, se preparó para irse a la cama, pero yo podía ver cómo se alejaba, cómo se encerraba en sí misma, como hacen las personas cuando se sienten abrumadas. La encontré sentada en el porche después de medianoche, envuelta en una manta, mirando fijamente al jardín oscuro. «Oye», le dije, sentándome a su lado, «háblame». «¿Y si pierdo?», susurró. «¿Y si el juez se pone del lado de Richard, decide que soy inestable y se queda con todo? ¿Y si...?» «Entonces volveremos a empezar», la interrumpí. «Diana, mírame». Se volvió, con los ojos reflejando la luz del porche. «No me importa el dinero, no me importa la mansión, ni los bienes, ni nada de eso. Me importas tú y pase lo que pase, lo resolveremos juntos». Entonces empezó a llorar, con profundos y estremecedores sollozos que sacudían todo su cuerpo. La acerqué a mí y ella se aferró a mí como si fuera lo único sólido en su mundo. «Estoy tan cansada, Marcus», dijo entre sollozos. «Estoy tan cansada de luchar». «Lo sé», le dije, abrazándola con fuerza, «pero ya casi lo has superado. Solo un poco más». La conferencia de conciliación estaba prevista para finales de abril. El abogado de Diana había conseguido negociar una sesión de mediación, un último intento de llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Richard ofreció un acuerdo revisado, $5 millones, la casa del lago y su equipo fotográfico a cambio de que ella firmara un acuerdo de confidencialidad sobre su matrimonio. Era más que la oferta original, pero aún así mucho menos de lo que le correspondía. Nos sentamos a la mesa de la cocina la noche antes de la reunión, con la oferta impresa delante de nosotros. Diana la miró fijamente durante un largo rato, trazando con el dedo la cantidad en dólares. «Sería suficiente», dijo en voz baja. «5 millones. Podría vivir con eso, abrir mi galería, ayudar a Jake con su futuro. Podría dejar todo esto atrás». Pero yo insistí, sabiendo que había más. «Pero siento como si le dejara ganar», dijo con la voz quebrada, «como si él pudiera comprarme. Hacerme renunciar a mi voz, fingir que los últimos 22 años no sucedieron como sucedieron. Entonces no lo aceptes», le dije. «Lucha contra él, llévalo a juicio, haz que enfrente lo que hizo». Ella me miró, con los ojos inquisitivos. «¿Y si lo perdemos todo?». «Entonces lo perderemos todo», le dije, tomándole las manos. «Pero tendrás tu verdad y me tendrás a mí, y construiremos algo nuevo juntos». A la mañana siguiente, Diana entró en la sala de conferencias y rechazó la oferta de Richard.
Le dijo a través de su abogado que quería su parte completa de los bienes, que no firmaría un acuerdo de confidencialidad y que estaba dispuesta a ir a juicio si fuera necesario. Richard se puso rojo como un tomate. Más tarde me enteré por Jennifer de que salió furioso, amenazando con ahogarla en gastos legales. Pero algo cambió después de eso. Quizás Richard se dio cuenta de que Diana no iba a ceder. O quizás sus propios abogados le aconsejaron que su comportamiento no iba a quedar bien ante un juez. Sea cual sea la razón, 2 semanas más tarde, volvió con una oferta final. 20 millones de dólares, la Casa del Lago, acceso total a su fondo fiduciario y ningún acuerdo de confidencialidad. A cambio, ella aceptaría un divorcio discreto, sin declaraciones públicas y una separación limpia. Diana aceptó, no porque quisiera su dinero, sino porque quería su libertad. Los papeles se firmaron en mayo y así, sin más, todo había terminado. 22 años de matrimonio se disolvieron en una pila de documentos legales y una transferencia bancaria. El día en que se formalizó el divorcio, Diana llegó a casa y me encontró en el cobertizo trabajando en la camioneta. Se quedó en la puerta, recortada contra el sol de la tarde, y sonrió. Ya está, dijo simplemente. Dejé la llave inglesa y me acerqué a ella. ¿Cómo te sientes? Libre, susurró. Y entonces se echó en mis brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. Marcus, soy libre. Esa noche lo celebramos, solo nosotros dos, con vino barato y comida china para llevar que comimos en el porche. Diana me habló de sus planes para la galería, de cómo quería dar protagonismo a artistas emergentes, crear un espacio que resultara acogedor en lugar de intimidante. Yo le conté mi sueño de ampliar el cobertizo, quizá dedicarme a proyectos de restauración a tiempo completo en lugar de solo como hobby. Podríamos hacerlo juntos, dijo ella con los ojos brillantes. Ahora tengo el dinero. Podríamos arreglar este lugar como es debido. Convertir el cobertizo en un verdadero taller. Construir la vida que queremos. Diana, dije con cautela, no quiero tu dinero. No es por eso por lo que estoy aquí. Lo sé, dijo, tomándome de la mano. Pero no se trata de que aceptes mi dinero. Se trata de que construyamos algo juntos, como socios en igualdad de condiciones. Hizo una pausa. Su pulgar trazaba círculos en mi palma. A menos que no quieras eso. Lo deseo más que nada, admití. Solo quiero asegurarme de que eliges esto porque es lo que quieres, no porque estés huyendo de otra cosa. Se inclinó y me besó suave y lentamente. Ya no estoy huyendo, dijo contra mis labios. Estoy corriendo hacia algo, hacia ti, hacia nosotros, hacia la vida que realmente quiero vivir. Durante los meses siguientes, transformamos juntos la cabaña. Arreglamos el techo que goteaba, pintamos el exterior y renovamos la cocina. Diana convirtió la mitad del cobertizo en un cuarto oscuro para su fotografía, mientras que yo utilicé la otra mitad para trabajos de restauración. Jake nos visitaba a menudo, a veces traía amigos, y la casa se llenaba de risas y vida como nunca antes. Diana abrió su galería en septiembre, un pequeño espacio en el barrio de Fremont que rápidamente se hizo famoso por exhibir a artistas poco convencionales. Yo empecé a aceptar proyectos de restauración. Se corrió la voz entre los círculos de entusiastas del automóvil de que había un tipo en una cabaña a las afueras de Seattle que hacía trabajos de calidad a precios razonables. No éramos ricos. Diana había invertido la mayor parte del dinero del acuerdo en fideicomisos e inversiones, viviendo modestamente de los intereses, pero éramos felices. Una tarde a finales de octubre, casi un año después de que Diana llamara por primera vez a mi puerta, estábamos sentados en el porche recién reconstruido, viendo la puesta de sol sobre los árboles. Ella tenía la cabeza apoyada en mi hombro y yo le rodeaba la cintura con el brazo, y todo parecía perfectamente, imposiblemente perfecto. Marcus, dijo en voz baja, gracias por qué, por estar aquí aquella noche, por dejarme entrar, por quedarte cuando las cosas se pusieron difíciles. Levantó la cabeza para mirarme por verme cuando yo había olvidado cómo verme a mí mismo. Le besé la frente. Mi corazón estaba tan lleno que me dolía. Tú también me salvaste.
Sabes, este lugar era solo una casa antes de que llegaras. Ahora es un hogar. Ella sonrió. Esa brillante sonrisa que nunca dejaba de quitarme el aliento. Entonces supongo que nos salvamos mutuamente. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de que el amor no siempre se anuncia con fanfarria o certeza. A veces llega en medio de una noche de diciembre, desesperado y empapado, llamando a tu puerta porque no tiene ningún otro sitio a donde ir. A veces es elegir abrir esa puerta para ofrecer calor y seguridad, para decir, estoy aquí cuando alguien más lo necesita. Diana y yo construimos nuestra vida juntos a partir de pedazos rotos. Su matrimonio destrozado, mi existencia solitaria y el valor que nos hizo falta a ambos para volver a intentarlo. La construimos con pintura descascarillada y conversaciones nocturnas, con una confianza ganada poco a poco y un amor dado libremente, con el entendimiento de que el hogar no es un lugar, sino una elección que haces cada día. Y cada día elegimos el uno al otro.